Antes de comenzar este increíble viaje de transformación y superación de desafíos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia que pueda cambiar tu perspectiva del mundo. Aquí encontrarás más relatos inspiradores de valentía, cambio y poder personal. Al suscribirte, formarás parte de una comunidad que valora las historias que conmueven y nos motivan a ser mejores cada día. No pierdas tiempo, suscríbete ahora y sigue cada paso de este emocionante viaje. María López siempre había sido diferente a las demás mujeres de su pueblo en el México rural. Su imponente estatura y sus músculos robustos, fruto de años de duro trabajo en el campo, la convirtieron en una figura solitaria desde la infancia. Mientras las otras niñas jugaban con muñecas o se preparaban para las futuras responsabilidades de ser amas de casa, María cargaba costales de maíz más grandes que ella, cavaba en la tierra y transportaba leña como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Sus padres, aunque orgullosos de su fuerza y determinación, vieron en ella algo que contrastaba con lo que la sociedad mexicana esperaba de una mujer. Era difícil imaginar a María en el rol de esposa, ese rol sumiso de cuidar del hogar, los hijos y el esposo. Los hombres del pueblo, que tradicionalmente veían a las mujeres como frágiles y cuidadoras, no podían comprender lo que María representaba. Para muchos era demasiado mujer para casarse, demasiado buena para ser esposa. Era la frase que resonaba entre los chismes del pueblo. A pesar de ello, María poseía un corazón generoso y un espíritu fuerte que no se dejaba vencer fácilmente por las críticas. Su belleza residía en su esencia, su mirada decidida, su sonrisa amable y su espíritu indomable. No le importaba lo que dijeran de su apariencia, ni su imposibilidad de encajar en los cánones tradicionales de la feminidad. Lo que deseaba, por encima de todo, era ser aceptada, no como una mujer común y corriente, sino como una persona que merecía ser amada y respetada por quien era. Sin embargo, su destino estaba a punto de cambiar. Mientras la aldea se preparaba para un festival anual en honor a sus antepasados, un hombre extraño apareció en el pueblo. Un apache que había viajado desde tierras lejanas para contemplar la majestuosidad de las montañas y los campos que la gente de María cultivaba con tanta dedicación. Llegó sin avisar, caminando por las calles de tierra como quien conoce los secretos de la tierra que pisaba. Su nombre era Taxunco. Era un hombre de pocas palabras, pero con una mirada penetrante, capaz de ver mucho más allá de lo que la mayoría de la gente podía percibir. Cuando sus ojos se encontraron con los de María por primera vez, algo cambió. Hubo un reconocimiento, una comprensión silenciosa de que esta mujer no era como las demás. No la veía como demasiado grande. Para él, ella representaba una fuerza, algo primigenio y puro, un poder que pocos tenían la fortuna de presenciar. Mientras los demás hombres de la aldea la observaban con cierto desdén o incluso miedo, Taxunco la veía de otra manera. Sabía que María no necesitaba ser encajada en un molde tradicional. Era algo más, algo que él comprendía. A diferencia de los demás, no intentó acercarse a ella con palabras vacías ni gestos de interés superficial. La respetó de inmediato, sin necesidad de explicaciones ni promesas. Sin embargo, su presencia no fue bien recibida por todos. Algunos aldeanos, especialmente los más conservadores, se sentían incómodos con la atención que Taxunco le prestaba a María. La veían como una amenaza para el orden natural de las cosas. Un recordatorio de que el mundo estaba cambiando y los viejos valores estaban siendo cuestionados. María, por su parte, no sabía cómo afrontar que alguien finalmente la viera de otra manera. Estaba acostumbrada a que la miraran con incomodidad, pero ahora había algo diferente, un sentimiento que no podía identificar. Sin embargo, el verdadero cambio vendría de Taxunco. Era más que un simple hombre de la aldea.
Traía consigo la sabiduría y la visión de un mundo que pocos conocían. Su presencia estaba a punto de revelarle a María algo que nunca imaginó. Le mostraría que ser demasiado grande no era una debilidad, sino una fortaleza. El misterio en torno a Tashunko y sus intenciones persistiría durante un tiempo. Pero una cosa era segura: María estaba a punto de embarcarse en un viaje que desafiaría todas sus nociones sobre lo que significaba ser mujer y lo que la sociedad esperaba de ella. Descubriría que la verdadera fuerza no residía solo en el tamaño físico, sino en la capacidad de ser auténtica y fiel a sí misma. Mientras se desarrollaba el festival anual en el pueblo, María se sentía fuera de lugar en medio de las celebraciones. Los sonidos de los bailes tradicionales y las risas de los niños parecían distantes, como si no estuviera plenamente presente en el momento. Se apartó de la multitud y caminó hacia el campo donde crecían flores silvestres, su lugar favorito para encontrar tranquilidad. Fue allí, lejos de miradas prejuiciosas, donde María se sintió más libre, más ella misma. El campo, con su inmensidad y sencillez, la recibió como ningún otro. Allí no la veían como demasiado grande, sino como alguien que formaba parte de la naturaleza, sin la presión de ser lo que otros esperaban de ella. Sin embargo, la mirada de Tashunko no la abandonó. La observaba con profundo interés, como si estudiara algo raro, algo que otros no podían comprender. Había crecido en tierras lejanas, con una cultura diferente, donde la fuerza física de una mujer no se consideraba una amenaza, sino una cualidad deseable. Tashunko sabía que María llevaba dentro una fuerza que muchos hombres, incluso él, tal vez nunca comprenderían del todo. No necesitaba que un hombre validara su poder, pero él reconocía que podía ser una poderosa aliada en un viaje que estaba a punto de emprender. Mientras tanto, el resto del pueblo seguía insistiendo en etiquetar a María. Sabía que muchos la veían como una amenaza, un símbolo de una era que estaba quedando atrás. Los hombres que la veían demasiado fuerte para ser esposa eran los mismos que temían su independencia y libertad. No encajaba en el rol tradicional que la sociedad esperaba de ella, y esto le causaba incomodidad. Muchos de sus compañeros la veían como alguien sencilla, sin encanto, carente de la feminidad que se espera de una esposa ideal. Entre ellos se encontraba un hombre, Carlos, que representaba el estereotipo del macho alfa del pueblo. Era el tipo de hombre que, en su opinión, tenía derecho a decidir quién podía ser esposa y quién no. Su rechazo a María se basaba en un profundo temor a su fuerza y poder. La veía como una amenaza para su virilidad y por lo tanto la despreciaba. Carlos nunca imaginó que una persona ajena como Tashunko pudiera ver a María de otra manera. Para él, María siempre había sido una figura desconcertante, alguien que no encajaba en el molde de la mujer sumisa que deseaba. Pero Tashunko vio más allá, entendiendo que María no necesitaba ser domesticada, como él había intentado. Tashunko, por su parte, sentía que María representaba algo mucho más grande que su fuerza física. La veía como una guerrera, alguien con la fuerza interior para luchar por sus creencias y, si era necesario, desafiar las normas sociales. Su respeto por ella crecía cada día, y sabía que su camino para ayudarla no sería fácil. Había algo misterioso en María, algo que estaba decidido a comprender. No solo le atraía su apariencia o su fuerza física, veía en ella una energía primigenia que atraía su atención, algo que podía cambiar su destino. Al ponerse el sol, iluminando el campo con una luz dorada, María y Tashunko se encontraron en la orilla del río. Él, como siempre, contemplaba el horizonte y ella, con su espíritu libre, se acercó a él sin decir palabra. Cuando sus miradas se cruzaron, hubo algo tácito entre ellos. María supo que Tashunko no la veía como los demás. Él veía algo más profundo,
una conexión silenciosa que ella comenzaba a comprender. La tensión acumulada durante los días estaba a punto de disolverse en una conversación que lo cambiaría todo. Pero antes de que eso sucediera, María tendría que reflexionar sobre sí misma y cuestionar sus creencias. Tendría que decidir si finalmente podía aceptar que ser demasiado grande no era una maldición, sino una bendición. En los días siguientes, María comenzó a sentir un cambio sutil pero profundo en su interior. Tashunko, con su actitud serena y su mirada atenta, no la veía con los ojos de los aldeanos. La veía como una mujer poderosa, una mujer con una misión. Ese simple intercambio de miradas entre ellos en la orilla del río había sembrado en María una semilla de duda y curiosidad sobre lo que realmente podría ser. A pesar de esto, el conflicto interno de María seguía siendo intenso. Por un lado, sabía que otros la menospreciaban, y por otro, sentía una creciente atracción por Tashunko, quien parecía tan cómoda con su fuerza. Sin embargo, la gran pregunta era, ¿podría ser aceptada por el resto de la comunidad tal como era? Su naturaleza ruda e imponente sería siempre una barrera, o podría encontrar su lugar en un mundo que constantemente le decía que estaba fuera de lugar. El mayor desafío de María fueron las expectativas que la sociedad tenía sobre ella. A pesar de su fuerza y valentía, algo en su interior anhelaba la aceptación de los demás. Era como si su identidad estuviera dividida entre lo que ella consideraba su verdad y lo que los demás esperaban de ella. Y cuanto más se alejaba de esas expectativas, más sentía la presión social. Carlos, el hombre del pueblo que siempre la había rechazado, representaba el sector más conservador de esa sociedad. No solo sentía que María no merecía ser su esposa, sino que la veía como una afrenta a su masculinidad. Su rechazo era evidente, pero ahora había algo más tras su animosidad, una creciente ira por la atención que Tashunko le brindaba. Carlos sabía que Tashunko no solo admiraba a María, sino que estaba dispuesta a defender la idea de que merecía respeto, no solo por su fuerza, sino por su identidad única, y eso le resultaba inaceptable. Temía que, al desafiar las normas tradicionales, Tashunko pudiera crear una nueva visión de lo que significaba ser mujer, una visión que sacudiría su propia posición en la aldea. Las tensiones comenzaron a intensificarse a medida que las conversaciones en mercados y plazas se centraban más en la relación entre María y Tashunko. Algunas mujeres de la aldea comenzaron a cuestionar sus propios roles, inspiradas por la confianza y la fuerza de María, pero también incómodas con la idea de que ella representaba un cambio que no estaban preparadas para afrontar. La lucha de María no era solo interna, también era observada y juzgada por todos a su alrededor. Por mucho que María intentara distanciarse de la creciente tensión, sabía que el cambio era inevitable. Cada vez que Tashunko la miraba, sentía una especie de validación que nunca antes había experimentado. Él parecía comprender sus luchas internas como nadie más. Cuando le dijo, una tarde tranquila mientras contemplaban juntos el atardecer, «Eres más de lo que te hacen creer, María. Tu fuerza es tu verdadera belleza. No te escondas más». Algo en su interior se quebró. Por primera vez no sintió vergüenza de su propia fuerza. En ese momento supo que debía seguir adelante, que debía aceptar su verdadera identidad, pero las consecuencias de esto no serían fáciles. Carlos y otros hombres comenzaron a distanciarse de ella, ya no por rechazo, sino por miedo. María se convirtió en un símbolo de algo que no podían controlar. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y aunque quisiera ignorar el creciente conflicto, sabía que la única manera de liberarse era afrontarlo. Tashunko,
con su sabiduría indígena, comprendió el impacto cultural que la presencia de María tuvo en la aldea. También sabía que, para ser completamente libre, María tendría que enfrentarse a la sociedad de frente, no solo en silencio. El apache nunca le pidió que fuera algo que no era, pero quería que fuera todo lo que pudiera ser. Y, lo más importante, quería que lo creyera. María tomó entonces una decisión. Ya no se escondería, ya no le importarían las miradas condenatorias, ni los susurros a sus espaldas. Su fuerza no era una maldición, era un don. Sabía que la batalla sería difícil, pero estaba dispuesta a luchar por sí misma. Y, con Tashunko a su lado, creía que tal vez podría demostrarle a la aldea que ser demasiado grande no significaba ser demasiado para alguien, sino ser justo lo que el mundo necesitaba. Con la decisión de María comenzó una nueva etapa en su vida. Ya no le importaba cómo la percibieran los demás, pero lo cierto era que aceptar su propia identidad no la protegía de los desafíos venideros. El pueblo, como cualquier comunidad tradicional, estaba firmemente arraigado en sus creencias y costumbres, y los cambios fueron difíciles de asimilar. La primera subtrama que emergió fue la transformación de las mujeres que rodeaban a María. Algunas, como Isabel, una amiga de la infancia, comenzaron a cuestionarse qué significaba ser mujer en ese contexto. Isabel, quien siempre había sido una de sus mayores críticas, ahora veía a María desde otra perspectiva. Al observar su valentía, Isabel se dio cuenta de que su propia vida, con todas las convenciones que aceptaba sin cuestionarlas, era limitada. Sintió un creciente deseo de explorar su propia identidad, pero al mismo tiempo, una gran vacilación. La lucha interna de Isabel representaba la resistencia de la sociedad a aceptar cualquier tipo de cambio. Isabel, sin embargo, no era la única que se sentía desgarrada. Carmen, la esposa de Carlos, también observaba los cambios desde una perspectiva diferente. Mientras Isabel se veía a sí misma como una mujer oprimida que ahora ansiaba su propia libertad, Carmen vivía con el peso de la expectativa de ser la esposa ideal. Su matrimonio con Carlos, aunque respetado en el pueblo, no era feliz. Carlos la trataba con frialdad, esperando que fuera sumisa, una ama de casa sin voz propia. En el fondo, Carmen sentía que estaba desperdiciando su vida. Sin embargo, no sabía cómo dar un paso adelante, como lo había hecho María, sin provocar una ruptura violenta con todo lo que conocía. Mientras tanto, María veía todos estos cambios a su alrededor con una nueva perspectiva. Sentía que su viaje no se trataba solo de ella, sino de todas las mujeres de la aldea. Inconscientemente se estaba convirtiendo en un símbolo de transformación, y aunque eso la pusiera en conflicto con los hombres de la comunidad, era un precio que estaba dispuesta a pagar. Sabía que su ejemplo podía inspirar a otras mujeres a salir de la sombra de los hombres y encontrar su propio lugar en el mundo. Sin embargo, el conflicto más profundo residía en María. Aunque había decidido no esconderse más, no estaba del todo preparada para afrontar el dolor del rechazo de quienes siempre había considerado amigos. Carlos, en particular, era ahora una amenaza. Se estaba volviendo más agresivo, alimentado por un resentimiento creciente. No solo quería mantener el control sobre María, sino también impedir que se convirtiera en la líder que estaba destinada a ser. El miedo a perder su posición de poder en la aldea la estaba convirtiendo en una fuerza destructiva. El enfrentamiento entre María y Carlos se hacía inevitable, pero no sería solo un duelo físico. Sería una batalla de ideas y valores. María no quería ser enemiga, pero sabía que para avanzar tendría que romper con las convenciones del pueblo y con la visión que Carlos y otros tenían de ella. La veían como una amenaza al statu quo. Aceptar su fuerza significaba cuestionar todo lo que habían aprendido sobre las mujeres y su papel en la sociedad. A medida que la tensión aumentaba, María se apoyó cada vez más en Tashunko,
quien la ayudó a comprender los desafíos que le aguardaban. Le enseñó sobre la fuerza interior, sobre mantenerse fiel a su camino, incluso cuando el mundo a su alrededor intentaba socavarla. Sabía que la verdadera lucha de María no era solo contra los demás, sino contra el miedo que aún albergaba en su interior. Por otro lado, Tashunko, con su sabiduría, también tenía sus propios conflictos. Sabía que la batalla de María era importante, pero también presentía que su viaje estaba a punto de dar un giro inesperado. La presencia de Carlos y la resistencia de la aldea creaban una presión cada vez mayor, que quizá Tashunko no podría detener. Aunque creía en el poder de María, sabía que los cambios que ella buscaba podrían tener consecuencias que afectarían a todos a su alrededor. Cuando María se encontró en una situación difícil, con Carlos y sus aliados volviéndose en su contra, fue Tashunko quien la impulsó a actuar con decisión. Sabía que para María, la única manera de ser verdaderamente libre sería desafiar el orden establecido y, en última instancia, aceptar que la transformación social que buscaba comenzaba con su propia transformación personal. Creía que María no solo era una mujer fuerte, sino una líder potencial, alguien capaz de cambiar el destino de su comunidad. El pueblo estaba a punto de entrar en un nuevo ciclo de rituales y celebraciones, pero María sentía que la verdadera celebración de su vida aún estaba por llegar. La tensión que se había acumulado en los últimos días finalmente alcanzó su punto álgido. El conflicto entre ella y Carlos, alimentado por el resentimiento y la incomprensión, había llegado a un punto crítico. Él ya no podía tolerar el comportamiento de María, desafiando las normas de conducta que él y muchos otros consideraban incuestionables. En vísperas de la gran celebración anual, María fue convocada a una reunión urgente donde Carlos, acompañado de otros hombres influyentes de la aldea, le exigió que se comportara conforme a las expectativas tradicionales. Querían que renunciara a lo que llamaban su rebeldía y volviera a su lugar como mujer sumisa al liderazgo masculino de la aldea. Para ellos, la presencia de María como figura independiente y respetada carecía de sentido y, lo que es más importante, desafiaba los cimientos de lo que creían que era el orden natural de las cosas. María, sintiendo el peso de la presión y la acusación, comprendió que ese momento no era solo una reunión sobre una lucha de poder, era la batalla decisiva por su libertad. Podía ceder y adaptarse a las expectativas, o podía aceptar finalmente que la única manera de ser fiel a sí misma era enfrentar todos los miedos y restricciones que le impedían vivir plenamente. Tashunko permaneció allí, en silencio, observando desde lejos. Sabía que María estaba lista para dar un paso crucial en su camino, pero no sabía si estaba dispuesta a pagar el precio de la verdadera libertad. Cuando se acercó a ella antes de la reunión, la miró a los ojos y simplemente le dijo: «La fuerza que temen no está en tu cuerpo, sino en tu espíritu». Estas palabras resonaron profundamente en María, como un eco lejano. La verdad de todo empezó a cobrar sentido en ese momento. La batalla no se trataba de demostrar quién tenía más fuerza física, ni de competir con otros. Se trataba de cómo se veía a sí misma. Había aceptado que su fuerza formaba parte de su ser, pero ahora necesitaba comprender que su verdadera fuerza residía en su capacidad de cambiar su propia percepción y mantenerse fiel a su verdad, independientemente de las presiones externas. La reunión urgente tuvo lugar al anochecer, y María entró en la sala con una confianza que antes parecía impensable. Carlos la saludó con desdén, y los demás hombres del pueblo esperaron en silencio su respuesta. «No tienes sitio aquí, María. Debes entender que tus ideas están destruyendo la paz y el orden del pueblo. Si sigues por este camino, serás considerada una amenaza y, como tal, serás tratada como tal», dijo Carlos con voz firme. María no dudó. El miedo que sintió al principio se desvaneció.
como una sombra que se disipa en la luz del amanecer. En lugar de encogerse, se irguió, con una postura firme y desafiante. Sabía que ese momento lo cambiaría todo. Su mirada se fijó en Carlos, y entonces habló con voz serena pero poderosa. No soy una amenaza, simplemente soy alguien que intenta vivir su verdad. Ya no me esconderé tras las expectativas que tienes de mí o de cualquier otra mujer. La sala se sumió en un silencio denso. Carlos, sorprendido, retrocedió un paso. Nunca imaginó que María reaccionaría así. Estaba acostumbrado a controlar la situación, a someter a todos a su alrededor. Pero ahora, algo había cambiado. Podía sentir su fuerza interior, algo que jamás podría borrar ni moldear. No supo cómo reaccionar en ese momento, porque María no solo estaba desafiando su autoridad, estaba desafiando el mismo sistema que él representaba. La tensión en el aire era palpable, pero sorprendentemente fue otro aldeano quien intervino. José, un hombre que siempre había sido más neutral, dio un paso al frente y dijo: «Quizás sea hora de que consideremos que María podría tener algo que enseñarnos. Lo que propone puede parecer extraño, pero ¿estamos dispuestos a seguir negándole la oportunidad de ser quien es?». Esta intervención inesperada sacudió los cimientos de la sala. Los demás aldeanos comenzaron a murmurar entre sí. La presión estaba cambiando y el terreno se inclinaba lentamente a favor de María. El miedo que los demás le tenían comenzó a disiparse. Lo que había hecho no era una simple batalla de palabras. Les había dado algo en qué reflexionar, algo que los desafió a reevaluar sus propias creencias y prejuicios. María se dio cuenta en ese momento de que no necesitaba convencer a todos. No necesitaba la aprobación de nadie, salvo la suya propia. El poder de su acción residía en su valentía para ser quien realmente era, sin miedo al rechazo ni a la incomprensión. Ya había dado el primer paso para cambiar la narrativa y ya no había vuelta atrás. La reunión terminó sin grandes conclusiones inmediatas, pero el ambiente en la aldea había cambiado. Tashunko, quien había permanecido en silencio observándolo todo, sonrió discretamente, sabiendo que María había dado el primer paso hacia su verdadera libertad. Ya no era una mujer demasiado vieja para ser esposa. Era una mujer lista para ser quien estaba destinada a ser, una mujer libre. Tras la reunión, el impacto inmediato de María se sintió en todo el pueblo. Aunque la conversación no concluyó con una resolución definitiva, lo que quedó claro para todos fue que algo había cambiado. La sencilla valentía de María, al plantarse ante Carlos y los demás aldeanos, había creado una fisura en lo que parecía una realidad inquebrantable. No solo había desafiado a un hombre, había desafiado a todo un sistema. En los días siguientes, los aldeanos comenzaron a ver a María con otros ojos. Algunos, como José, quien le había declarado su apoyo, comenzaron a cuestionar las normas que habían seguido durante tanto tiempo. La idea de que una mujer podía ser fuerte, independiente y desafiante comenzaba a arraigarse en las conversaciones cotidianas. Sin embargo, el cambio no fue sencillo ni inmediato. Carlos, por su parte, no estaba dispuesto a dejar que la situación se resolviera tan fácilmente. Aunque lo habían tomado por sorpresa, sentía que no podía permitir que María saliera victoriosa de esta disputa. Para él, la idea de perder el control de la aldea y de las mujeres era insostenible. Con su orgullo herido, comenzó a trabajar entre bastidores, intentando conseguir el apoyo de otros hombres influyentes para una actitud más dura hacia María. El conflicto ya no se limitaba al enfrentamiento directo entre María y Carlos. Otros miembros de la aldea comenzaron a dividirse. Algunos veían a María como una heroína, alguien que finalmente rompía las ataduras de un sistema patriarcal que los había oprimido durante generaciones. Otros, como Carmen, la esposa de Carlos, la veían con creciente aprensión.
Carmen, aunque comenzaba a darse cuenta de que la vida que había llevado junto a Carlos no la hacía feliz, aún temía el cambio. El papel de esposa sumisa que desempeñaba estaba tan arraigado en su identidad que incluso observando la fuerza de María se sentía incapaz de seguir sus pasos. Para Carmen, el cambio significaba romper con todo lo que conocía, y esto generaba un miedo visceral a perder la seguridad que aún creía tener junto a Carlos. En medio de esta creciente división, María comenzó a distanciarse de sus antiguos círculos sociales. Ya no soportaba conversaciones vacías ni juicios velados. Con el apoyo de Tashunko, quien ahora estaba cada vez más presente, sintió que su camino debía ser personal por encima de todo. Él la ayudó a comprender que las opiniones de los demás no podían definir su valor. Tashunko, con su experiencia y sabiduría, le explicó a María que el verdadero poder no reside en la aceptación de los demás, sino en la fuerza interior de ser quien uno es, independientemente de si uno es comprendido o no. Sin embargo, no todo fue sencillo para María. Aunque sentía una creciente confianza en su identidad, aún había momentos de duda. Durante una de las tardes más tranquilas, mientras caminaba por los campos, reflexionó sobre el impacto que sus acciones tendrían en el futuro. Las mujeres del pueblo comenzaron a acercarse a ella, algunas con admiración, otras con aprensión. María sabía que estaba forjando un nuevo camino, pero era el correcto. Sería capaz de seguir desafiando las expectativas y liderar de una manera que le ganara respeto, no solo miedo. Tashunko siempre estuvo a su lado, pero sabía que, para María, la verdadera transformación sería interna. La animó a mirarse a sí misma y a cuestionar los límites que se había impuesto a lo largo de su vida. Sabía que su lucha no era contra los hombres de la aldea, sino contra la versión de sí misma que la sociedad había moldeado. Mientras tanto, Carlos intensificó su campaña para recuperar la autoridad que sentía haber perdido. Presionó a los demás hombres para que vieran a María como una amenaza y tomaran medidas para apartarla del creciente poder que empezaba a ejercer en la aldea. Pero los tiempos estaban cambiando y había una nueva energía en la aldea. Las mujeres, inspiradas por la valentía de María, comenzaron a dialogar entre sí, buscando apoyo en su lucha por una mayor autonomía y libertad. La reacción al cambio reflejó las divisiones naturales que surgen cuando se forja un nuevo camino. Había quienes, como María, deseaban una reversión de las normas y esperaban que las mujeres obtuvieran más derechos y respeto. Y había quienes, como Carlos, temían perder el control sobre las estructuras establecidas. Sin embargo, María sabía que este proceso no sería fácil. La verdadera lucha estaba por venir. Había dado el primer paso para romper las cadenas de una vida de opresión, pero aún tendría que lidiar con las repercusiones de sus decisiones. Su camino estaba lejos de terminar. Sin embargo, María ahora tenía algo que antes parecía inalcanzable: la certeza de que la verdadera fuerza residía en mantenerse fiel a sí misma, independientemente de las reacciones externas. Tenía los ojos de su pueblo puestos sobre ella, pero sabía que, en el fondo, el mayor cambio estaba ocurriendo dentro de ella misma. Con el paso del tiempo, María se dio cuenta de que su lucha no era solo contra los prejuicios del pueblo, sino contra las mismas limitaciones que había interiorizado a lo largo de los años. Aunque ya había dado pasos importantes en su camino, sabía que el camino por delante aún sería arduo y estaría lleno de obstáculos. El primer gran desafío estaba en su propia mente. Con el apoyo de Tashunko, quien siempre la animó a mirar dentro de sí misma, María comenzó a explorar las raíces de su inseguridad. Aunque se había ganado el respeto de algunos en el pueblo, a menudo seguía sintiéndose como una forastera, como si el peso de las expectativas ajenas recayera siempre sobre sus hombros.
Temía en silencio que la aceptación que ahora empezaba a encontrar fuera frágil y temporal. Fue durante un paseo solitario por los campos que María tuvo una epifanía. Al contemplar la inmensidad de la naturaleza que la rodeaba, se dio cuenta de que siempre se había comparado con los demás, buscando la validación en lo que la gente pensaba de ella. Lo que no había comprendido antes era que, así como la naturaleza era inmensa y diversa, ella también era compleja y multifacética y no necesitaba someterse a una sola definición. Estaba aprendiendo con dolor que su fuerza no era una limitación, sino una manifestación de su libertad. No había necesidad de esconderse ni conformarse con las opiniones externas sobre lo que debía ser. María comenzó a comprender que el verdadero crecimiento provenía de dentro. Ya no necesitaba la validación de la aldea ni del mundo para confirmar su identidad. En lugar de luchar por ser aceptada, ahora se centraba en abrazar su propia verdad, sin miedo ni vergüenza. Fue este cambio interior el que marcó el comienzo de su verdadera superación. Tashunko, siempre sabio y paciente, notó la transformación de María. La observaba con creciente admiración, no solo por su fuerza física, sino por su valentía para reflexionar y afrontar sus propios miedos. Sabía que esta era la verdadera batalla, y María la estaba ganando. Estaba empezando a liberarse de las cadenas de sus propias dudas y a convertirse en algo más que una mujer físicamente fuerte. Se estaba convirtiendo en una verdadera líder. El impacto de la transformación de María fue visible no solo en sus actitudes, sino también en sus pequeñas acciones cotidianas. Empezó a tomar decisiones con más firmeza, sin titubeos. Su postura cambió. Su voz se volvió más segura y la gente empezó a notarlo. Aunque todavía había quienes se resistían al cambio, muchos empezaron a verla de otra manera, ya no como la mujer que desafiaba las normas, sino como la mujer que creaba nuevas posibilidades para todos. Carmen, la esposa de Carlos, fue una de las más sorprendidas por el cambio de María. Aunque llena de miedo e inseguridad, Carmen no pudo evitar notar la transformación de su amiga. Empezó a preguntarse, ¿por qué María está tan dispuesta a luchar por sí misma mientras yo sigo viviendo a la sombra de mi marido? Aunque Carmen se sentía atrapada en un rol que ya no quería, empezó a reflexionar sobre sus propias decisiones. La valentía de María fue la chispa que encendió una llama en su corazón. En los días siguientes, el impacto de María se extendió silenciosamente por la aldea. Las mujeres comenzaron a unirse con más fuerza, intercambiando ideas y creando espacios donde podían expresarse sin miedo. Algunas aprendieron de María a defender sus propias voces, mientras que otras, aún indecisas, observaban el cambio desde la distancia, temiendo las consecuencias de desafiar el orden establecido. Pero una cosa era segura: se estaban sembrando las semillas de una revolución silenciosa. Mientras tanto, Carlos, quien seguía resistiéndose al cambio, sentía que estaba perdiendo el control. No entendía cómo María se había convertido en una figura tan poderosa, y esto lo consumía. Empezó a comprender que no era solo a María a quien debía confrontar, sino también a la propia resistencia de la aldea a su estilo de liderazgo. Temía que el ejemplo de María se extendiera y con él su propia autoridad se viera socavada. Pero lo que Carlos no veía era que su fuerza residía en la opresión, mientras que María la había encontrado en la libertad y la autoaceptación. María, por su parte, no se dejó consumir por la ira ni el deseo de venganza. Sabía que la verdadera transformación llegaría cuando pudiera perdonar a quienes aún la veían como una amenaza. Empezó a comprender que la verdadera fuerza residía en su capacidad de ir más allá de la violencia, más allá de la necesidad de demostrar algo a los demás. Su lucha ahora no era contra los demás, sino contra las limitaciones que ella misma se había impuesto en la vida.
Así fue como María logró una nueva comprensión de sí misma. Ya no era una mujer marcada por las expectativas de los demás, era una mujer en constante evolución, que aprendió a aceptar su propia verdad sin miedo a ser vista como diferente. Su crecimiento no fue una línea recta, sino un camino lleno de altibajos. Pero lo que quedó claro fue que ya no necesitaba luchar para ser quien era. Ya lo era. Tashunko, con su mirada serena, supo que María finalmente estaba lista para lo que vendría. Había encontrado su verdadera fuerza, no en resistirse al mundo, sino en aceptar su propia naturaleza y tener el coraje de vivir en consecuencia. Con el paso del tiempo, la transformación de María se consolidó no solo en su interior, sino también a su alrededor. Ya no era la mujer aislada y rechazada que una vez luchó contra las expectativas de una sociedad opresora. Ahora era un símbolo de resistencia y cambio. Las mujeres de la aldea comenzaron a reunirse en pequeños círculos, hablando abiertamente de sus deseos y derechos. María se convirtió en la voz que guiaba estas conversaciones, compartiendo su experiencia y enseñándoles a lidiar con sus propios miedos y limitaciones. Sin embargo, la resistencia de Carlos y otros hombres influyentes de la aldea aún era palpable. Observaban con creciente desconfianza los cambios que se estaban produciendo. La presencia de María ya no era un simple desafío a su autoridad. Se estaba convirtiendo en una amenaza concreta para el orden establecido. Cada palabra de María era escuchada con atención y cada movimiento que hacía parecía desafiar las estructuras de poder de la aldea. Incluso quienes empezaban a apoyarla sabían que la gran confrontación estaba cerca. María sentía la presión, pero no se rindió. Sabía que se acercaba el momento decisivo. En su viaje de autodescubrimiento, María también encontró aliadas inesperadas. Isabel, quien alguna vez fue su mayor crítica, ahora estaba a su lado. Finalmente comenzaba a comprender que el poder de María no era una amenaza, sino un reflejo de lo que todas las mujeres podían lograr si tenían el coraje de liberarse de las ataduras del miedo y la inseguridad. Isabel, quien antes había dudado, ahora estaba firmemente a su lado, compartiendo sus propias historias y animando a otras mujeres a hacer lo mismo. El cambio, aunque gradual, se estaba produciendo de forma silenciosa pero constante. La unidad de las mujeres del pueblo se hizo cada vez más visible. Comenzaron a frecuentar juntas los mercados, apoyándose mutuamente en sus desafíos diarios. Las conversaciones en el campo, antes dominadas por los hombres, ahora tenían a María como figura central. Las mujeres hablaban abiertamente de sus aspiraciones, frustraciones y sueños. La autonomía que María buscaba ya no era solo un deseo personal, sino un movimiento colectivo, una revolución silenciosa que comenzaba a tomar forma. Pero mientras esto ocurría, Carlos y los demás hombres que se oponían a María se preparaban para asestar el golpe final. Sabían que la presión sobre María se estaba volviendo insostenible, y si no actuaban ahora, perderían el control de todo. Carlos, en particular, sentía que su autoridad se veía cuestionada constantemente. No podía permitir que este cambio se materializara. Así que comenzó a reunir aliados para tomar medidas decisivas. Tashunko, quien se había convertido no solo en aliado de María, sino también en un consejero sabio y equilibrado, sabía que el momento de la confrontación se acercaba. Observaba desde lejos, consciente de que las fuerzas que se oponían a María eran poderosas. Pero también sabía que María estaba preparada. Había superado tantos desafíos internos y externos que ahora, a diferencia de antes, estaba lista para afrontar cualquier resistencia sin vacilar. En sus conversaciones, Tashunko le recordaba constantemente su verdadera fuerza. Nadie puede arrebatarte lo que ya has conquistado en tu corazón. Quizá intenten derribarte, pero jamás podrán apagar la luz que has encendido en tu interior. Estas palabras resonaron profundamente en María, quien comenzaba a comprender
que su lucha era mucho mayor de lo que había imaginado inicialmente. No solo luchaba por su libertad, sino por la libertad de las mujeres que la seguían. No solo se enfrentaba a Carlos, sino a todo un sistema que había intentado aprisionarla durante toda su vida. A medida que las mujeres del pueblo se unían y la tensión crecía, María presentía que el momento crucial de su transformación estaba a punto de llegar. El punto de inflexión estaba cerca, y sabía que para seguir adelante tendría que tomar una decisión definitiva. ¿Debía ceder a la presión de Carlos y a los desafíos que la aguardaban? ¿O debía luchar hasta el final por su propia libertad y la de las demás mujeres? Las conversaciones se intensificaron. Carlos, junto con los hombres influyentes de la aldea,